Espanya està eixint de la crisi, així ho diuen la majoria dels indicadors, per analitzar la situació econòmica del país i fer un balanç del que ha sigut 2017 i el que podrà ser 2018. Tenim a Vicente Montañez, que es expert en economía. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Carles. En primer lugar, me apuntan aquí que desde Bruselas ya nos hacen una petición, y es que en 2020 el Estado español deberá gastar la misma cantidad de dinero que ingresa. ¿Nos están pidiendo un imposible? Bueno, no sé si nos están pidiendo un imposible. Creo que de cualquier modo es un tema de buena salud. Es lógico pensar que uno debe de gastar como mínimo lo mismo o menos de lo que ingresa. Lo que sucede es que la situación en España, desgraciadamente, no es esto. Esto es básicamente lo que denominamos el déficit público, que es que nos gastamos en las administraciones públicas más dinero del que ingresamos vía impuestos, vía tributos. A partir de aquí, hasta este año estábamos en lo que se considera un déficit excesivo, es decir, por encima del 3% sobre el Producto Interior Bruto, y el objetivo para 2020 debe de ser, indudablemente, ingresar lo mismo que se gasta. No obstante, hay una buena noticia, y es que este año las comunidades autónomas, el sumatorio de las comunidades autónomas más los ayuntamientos han tenido superávit por segundo año consecutivo, y además equiparable al déficit que han tenido las comunidades autónomas, con lo cual podríamos hablar que el sistema, fuera de lo que sería el gobierno central y la seguridad social, está dando, ya habría conseguido ese objetivo, lo cual es una buena noticia, ¿no? Hablabas del gasto de las autonomías, de los ayuntamientos, creo que son 82.600 millones. Bueno, realmente el gasto en sí son unos 185.000 millones. Estos 82.600 que me habréis oído alguna vez comentarlo por ahí, básicamente es lo que sería el coste que implica las autonomías en cuanto a coste administrativo, coste político y, digamos, duplicidad. Es decir, esto es lo que nos podríamos ahorrar si gestionáramos de forma adecuada y eficiente nuestra estructura de Estado. Es decir, cantidad más que suficiente como para acometer, digamos, ese déficit que tenemos en estos momentos, dejarlo a cero desde este mismo momento, y además poder asegurar la viabilidad o la visibilidad de las pensiones, que es algo que en estos momentos está en serio entredicho, como todos nuestros telespectadores saben, ¿no? ¿Qué aportan las autonomías entonces para poder mantenerlas? Bueno, pues realmente las autonomías lo que están en estos momentos aportando, yo diría que es casi más coste que beneficio. Claro, lo que hay que empezar a plantearse en estos momentos es si realmente tenemos el modelo de Estado, insisto, hablo económicamente, otra cosa son las implicaciones o derivaciones políticas que puedan tener, pero si realmente estamos frente a un Estado que es factible desde el punto de vista de costes. En definitiva, se trata de plantearnos, Carles, si es más interesante pagar las pensiones o mantener un sistema descentralizado. Y a partir de ahí yo creo que hay que aprender un poco de la experiencia. ¿Tú qué prefieres? Yo desde luego prefiero que nuestros mayores cobren y que cuando nos toque tengamos la certeza de cobrar, también, ¿no? Evidentemente, sin lugar a dudas. Oye, dicen que la deuda pública está por encima del 100% del PIB. Y eso es algo muy preocupante, Carles. Te iba a preguntar qué implica esa situación. Sí, eso básicamente lo que implica es que nos estamos gastando muchísimo dinero. Es decir, todo nuestro sistema de Estado, es decir, esas pensiones, ese gobierno central que incumple sistemáticamente todas las previsiones en cuanto a déficit, y es obviamente al final ese dinero, exactamente igual que si tú gastas más de lo que ingresas tienes que ir a pedirlo al banco, pues lo que hacemos es salimos a los mercados y lo pedimos en forma de deuda pública. Esto quiere decir que todo lo que este país produce en un año, es decir, el 100% de su Producto Interior Bruto, es lo que nosotros tenemos en estos momentos de deuda. ¿Esto qué hace? En un momento en el que los precios del dinero, es decir, los intereses están a cero, esto es preocupante relativamente, pero hay algo que parece bastante obvio, y es que a lo largo de 2018 vamos a tener alguna pequeña subida del precio del dinero, y parece más que evidente que en 2019 lo tendremos. El tener el 100% de nuestro Producto Interior Bruto en deuda supone que tendremos que destinar dinero que en estos momentos se está utilizando para educación, para sanidad y para, en definitiva, gasto social, destinarlo al pago de los intereses de la deuda. Con lo cual, esto es uno de los principales problemas que tenga, y os puedo adelantar que desde Bruselas ya se están estudiando acciones orientadas precisamente, igual que, digamos, nos metieron en vereda con el tema del déficit, pues exactamente igual con el tema de la deuda pública, que es algo que preocupa en España exactamente igual que en Italia, de una forma especial, ¿no? ¿Vive España por encima de sus posibilidades, Vicente? Yo creo que España ha vivido durante mucho tiempo por encima de sus posibilidades. Creo que se encontró de bruces con una crisis. Esa crisis ha hecho que al final las familias hayan hecho los deberes, las empresas hayan hecho los deberes, y desgraciadamente los gobiernos todavía tienen que demostrar que hacen los deberes. Me refiero a que se ha reducido deuda
en las empresas, se ha reducido deuda en las familias, pero sigue incrementando de forma, batiendo récords, la deuda pública. Y esto es algo que tenemos necesariamente que reconducir si queremos tener una visibilidad como país y no queremos que al final, bueno, pues derivar en acciones por parte de Europa mucho más coercitivas, claro. ¿Y de qué manera nos afecta a los ciudadanos o de qué manera tenemos que actuar o nos piden que actuemos los ciudadanos ante esta situación? A los ciudadanos, el tener una deuda alta, sí, esto implica que los ratings, es decir, que esto es algo un poquito complicado, pero bueno, básicamente el precio al que se nos presta el dinero en los mercados es más caro, y esto hace en definitiva que cuando tú vayas al banco o vayas a pedir una hipoteca acabe siendo también más caro, y que cuando una empresa se plantea un plan de inversiones, un plan de exportación y necesite ir a una entidad financiera o a los mercados a obtener dinero, les salga más caro. Con lo cual, insisto, hay que reconducir esta deuda a la mayor brevedad posible, y esto irá en beneficio obviamente de todos los ciudadanos. ¿Y los bancos, ahora que los has nombrado, qué papel juegan en todo este tablero? Bueno, los bancos en estos momentos juegan un papel importantísimo, es decir, a través de las medidas que ha tomado el Banco Central Europeo, lo que estamos es en un sistema que tiene una disponibilidad de liquidez importante, unos precios de dinero bastante asequibles, y esto es lo que está permitiendo, bueno, pues por un lado que se siga incrementando la inversión privada, que creo que es una magnífica noticia, y por otro lado esto también permite pues que nuestras hipotecas no suban, que el saldo disponible que tenemos los ciudadanos en el bolsillo sea mayor, y esto hace que el consumo vaya tirando, y en definitiva esto es lo que hace que nuestra economía esté creciendo por encima de la media europea, ¿no? ¿Qué implica, Vicente, que España tenga una competitividad baja? Este es el gran problema. Es decir, la competitividad baja. Cada pregunta que te planteo es peor que la anterior. No, bueno, pues, esperemos que la última no sea así. No, pero digo que el gran problema es la competitividad, puesto que al final nuestras empresas no obtienen el dinero suficiente, es decir, no tienen una aportación al margen considerable en comparación con otros Estados miembros de la Unión Europea. Básicamente, ¿por qué? Por el modelo de servicios, por el modelo basado en servicios que nosotros tenemos. Al final España es un país de servicio, y además de servicios de bajo valor añadido. Esto no es algo que se cambie de hoy para mañana, pero esto sí que es lo que nos está obligando, por ejemplo, a tener esos salarios tan bajos, a tener problemas en cuanto al pago de las pensiones como consecuencia de que en la caja única al final entran menos ingresos que salen. Es decir, si tuviéramos una mayor capacidad en producción en cuanto a esa competitividad nos viene dada, pues indudablemente las cosas nos irían un poquito mejor, ¿no? Me las has nombrado por segunda vez las pensiones, Vicente. Sí. ¿Vamos a cobrar jubilación? Seguro. Vamos a ver. Y a mí me gustaría, sí, a mí me gustaría transmitir un mensaje de confianza, es decir, que no jueguen electoralmente con el sentimiento de las personas. No hay ningún, es decir, es una obligación contraída por parte de los ciudadanos, y además al final parece que hay cierto interés en aislar la caja única de las pensiones, ¿no? Pero no tiene ningún sentido. Hay comunidades autónomas deficitarias o hay ayuntamientos deficitarios, y al final el sistema es lo que tiene que no ser deficitario, ¿de acuerdo? Con lo cual las pensiones se pagan, bien sea por la propia caja o bien sea mediante transferencias de los presupuestos generales del Estado. Esto es lo que está en estos momentos en debate. ¿Cuál es el modelo? Pero que no nos engañen, las pensiones se han de pagar, ¿eh? Una cosa es que se han de pagar y otras cosas es que se paguen. Este es el temor que tenemos la mayoría. Yo transmitir tranquilidad. Se pagarán las pensiones. Se pagarán las pensiones. Oye, ¿cómo ha ido económicamente en España este 2007 que estamos a punto de terminar? Bueno, pues este 2007 ha sido un año de recuperación incipiente. Yo creo que la economía, las empresas, los ciudadanos lo han hecho bastante bien. Se le pidió un esfuerzo importantísimo a la población lo ha hecho. Una vez más, los empresarios y sobre todo en esta comunidad han demostrado que son capaces de vender fuera, de renovarse, de reinventarse todos los días. Ahí tenemos la balanza comercial. Creo que hay determinados activos, como es el puerto de Valencia, como la actividad turística, que ha funcionado muy bien, y creo en definitiva que al final casi lo que más nos falla es la parte interna, es la parte administrativa, es la parte de encajar estas piezas del engranaje, pero yo diría que desde el punto de vista tanto empresarial como de reactivación de la economía ha sido un año aceptablemente bueno. O sea que deduzco que aquellos brotes verdes que se vieron en su día han florecido ya. Bueno, lo que pasa es que siguen habiendo muchas incertidumbres. En economía ya sabes que no siempre 2 más 2 suman 4, y desde luego hoy hemos enunciado algunas de las principales incertidumbres que tiene nuestra economía. Lo que hay es que atajar en estas y seguir haciendo lo que estamos haciendo bien, que creo que son bastantes cosas. Vicente, yo no sé si eres vidente, pero para 2018, para 2018, ¿cómo nos va a ir
En la Comunidad Valenciana, sobre todo. Bueno, pues en la Comunidad Valenciana yo creo que aquello de a río revuelto ganancia de pescadores se va a aplicar. Creo que nos va a ir razonablemente bien. Creo que hemos hecho las cosas durante este 2017 y en años anteriores bastante bien, y solamente falta pues que nuestros gestores estén a la altura de la situación. Pero si todo esto confluye, yo creo que 2017 será un año, 2018 será un año de consolidación. Me quedo con ese mensaje, Vicente Montañez. Muchísimas gracias. Buenas noches.